Saludos a todo el grupo. Vamos a revisar en esta ocasión el último tema de la unidad 3 de su programa de infectología. Con esto pasaríamos más adelante a los temas infectológicos relacionados con infecciones específicas, que prácticamente sería la cuarta unidad con la que terminaríamos ya el programa académico para este semestre de otoño de 2025. Voy a compartir con ustedes la presentación. Espero en este momento la comiencen a ver y de esta manera podremos empezar la revisión de este tema. Voy a cerrar mi cámara para no condicionar distracciones y que nos centremos exclusivamente en lo que es la presentación de este tema. Estamos hablando de infecciones óseas y articulares, y en este sentido lo que vamos nosotros a revisar los tres grandes grupos en los que se divide, y tomamos como base el libro de texto de infectología, el Tratado de Enfermedades Infecciosas, que publicó el doctor Mandel entre la edición novena en español y la décima en inglés, que es la de 2025 también. Entonces, muchos conceptos que están en las anteriores ediciones prácticamente se están repitiendo en la edición de 2025 sin grandes cambios, por lo que vamos a tener la plena confianza de que los conceptos que aquí se revisen son los adecuados. Vamos a hablar de osteomielitis, vamos a hablar de las artritis infecciosas y las infecciones relacionadas con la presencia de implantes, desde luego protésicos, por lo que para avanzar un poquito más, hablamos de un poquito de la incidencia de infecciones óseas, las cuales generalmente se dan por frecuencia por vía hematógena, mismas que han disminuido ya que la medicina ha tenido avances bastante notables tanto en el manejo de la antibioticoterapia como en el manejo de las técnicas quirúrgicas, y pues en algunas de ellas pueden llegar a tener relación y algún discreto incremento también en las técnicas asociadas a la implantación de las prótesis o de algunos otros implantes. Sin embargo, también esto ha ido mejorando conforme pasa el tiempo, y el impacto generalmente se nota en la práctica hospitalaria, donde la frecuencia de infecciones cada vez es menor. ¿Cómo la definimos? Desde luego que estamos hablando de una infección ósea de características purulentas, generalmente de origen bacteriano. Estamos hablando de la osteomielitis, tanto del territorio cortical como de lo que es la médula del hueso. Estamos hablando entonces de la parte cortical y la médula de lo que es el hueso, como se nota en esta imagen que les estoy compartiendo. Prácticamente estamos hablando de un cuadro clínico que resulta de la infección del hueso en ambas partes, tanto cortical como medular, y que generalmente se considera de origen bacteriano. El ejemplo que aquí se visualiza es el de una infección en el pie, en los huesos del pie, en relación a la extremidad distal de los huesos del pie, y prácticamente todos los grupos de edad pueden verse comprometidos o con riesgo de padecer este tipo de infecciones. Sin embargo, vean ustedes, en la infancia, en menores de 5 años, predominantemente en niños, es más frecuente, y se dice que es raro en adultos, pero sí hemos llegado a ver casos de osteomielitis en adultos. Los factores de inmunocompromiso o en usuarios de drogas por vía parenteral, adictos a drogas, se han relacionado también con la mayor frecuencia de este tipo de infecciones. Se pueden localizar en los huesos macizos, así como en los huesos cortos, frecuentemente en el esqueleto axial o en la diáfisis también de los huesos largos, que esas son formas frecuentes que se llegan a ver al interior de los hospitales. ¿Qué es lo que caracteriza a este tipo de infecciones? Es la destrucción progresiva del hueso, así como la formación de secuestros mismos que tienen una característica radiológica en cuanto a la temporalidad, ya que en las primeras fases, en la primera semana, en las primeras 2 semanas, es difícil poder visualizarlos en placas simples de huesos. Entonces, normalmente son lesiones que se evidencian en forma tardía radiológicamente, pero que tienen etapas más tempranas de formación, este tipo de secuestros. Estas osteomielitis generalmente se desarrollan como resultado de la propagación, ya sea por contigüidad desde procesos infecciosos en partes blandas
o a partir de articulaciones vecinas o adyacentes, o bien por una siembra hematógena o por inoculación directa de microorganismos en el hueso como resultados de traumatismos penetrantes o bien de cirugías que de alguna forma se contaminan, y esto es lo que viene condicionando la infección del hueso. Ya una vez establecida la infección, se sabe que, como sucede con todos los procesos infecciosos, los microorganismos producen una reacción inflamatoria local, y esta reacción inflamatoria local va a evolucionar hasta producir necrosis de hueso y la formación de esos secuestros que habíamos mencionado previamente. Si bien lo más frecuente es el origen hematógeno de estas infecciones a partir de focos sépticos distantes, por ejemplo, a partir de un cuadro de endocarditis, a partir de una infección localizada en otros sitios de la anatomía, también es posible que esto se suceda por contaminación directa a partir de heridas o a partir de punciones traumáticas o por contigüidad desde un foco infeccioso adyacente. En algún tiempo fue muy frecuente, por ejemplo, que se pusieran osteoclisis en aquellos casos que llegaban con choque hipovolémico a los servicios de urgencias, y que en los que era muy difícil canalizar una vena o establecer una vía venosa central de inmediato, y lo más fácil era colocar un dispositivo en la tibia, en la parte superior de la tibia, y es a través de ese dispositivo, un trocar que se colocaba, se conectaban soluciones y por osteoclisis se podían hidratar los pacientes. Sin embargo, esto podía condicionar justamente esos procesos infecciosos. Otros procesos infecciosos pues pueden ser a partir de procedimientos también quirúrgicos o por contigüidad de infecciones adyacentes que se pueden encontrar en algunos pacientes a los que se les ha hecho punciones para médula ósea o algunos otros procedimientos diagnósticos terapéuticos que se han venido dando. En esta imagen ustedes pueden ver justamente las imágenes de necrosis ósea o de osteolisis que se producen en la diáfisis de los huesos largos, como se pueden visualizar aquí, en este caso la tibia, ¿verdad? Que se ve plenamente comprometida. Y en la anterior imagen que habíamos visto en las dos diapositivas anteriores, hablábamos de los huesos del metatarso, ¿verdad? Que también son huesos largos, pero que también se pueden llegar a infectar. Y lo que se puede visualizar en esta imagen que está abajo es la vía de paso de las arterias nutricias, que es una de las vías hematógenas por las cuales se pueden condicionar también los procesos infecciosos, o bien las infecciones a través de una infección adyacente o contigua, o la implantación directa a través de cirugía o de traumatismo penetrante. Los microorganismos que se aíslan con más frecuencia son Staphylococcus aureus. Este Staphylococcus aureus sabemos que se involucra en la mayor parte de las infecciones de hueso y de articulaciones en la mayoría de los pacientes, y tiene la gran capacidad de conformar biopelículas. Es decir, sabemos que además de las componentes inherentes al propio ser humano, como es digamos, la expresión o la liberación de proteínas como fibronectina, laminina, colágeno o cielogrupo proteínas. Estas funcionan como receptores también a las adhesinas que expresan Staphylococcus aureus y algunas otras bacterias para poder fijarse a las superficies. La lista de patógenos es grande. Como ustedes verán aquí, corroborando lo que dice este apartado, los patógenos más frecuentes en más del 50 de los casos son estafilococos, ocasionales, pero sí es relativamente alta la frecuencia, estreptococos, enterococos, pseudomonas, algunas enterobacterias, oportunistas como Serratia, Enterobacter, algunos anaerobios. Hay lesiones por Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, en el mal de Pot, que condicionan necrosis de hueso y los problemas de tuberculosis óseas, y algunos que son infrecuentes, entre los que también se mencionan algunos hongos, microplasmas, brucelas, salmonelas, etcétera. Sí, es decir, la lista puede crecer tanto como microorganismos que nosotros tengamos posibilidades de adquirir en algún momento de nuestra vida. Existen dos sistemas que se han utilizado para clasificar a las osteomielitis. De ellos, esta de Cierne y Mader, según la porción ósea afectada y el estado fisiológico del huésped,
así como el entorno local, son los criterios que se utilizan para establecer esta clasificación. Esta misma se puede mostrar su utilidad respecto a que, de acuerdo con sus parámetros de clasificación, se facilita el tratamiento y también se identifica el pronóstico de las osteomielitis. Se dice que en estadio uno estas osteomielitis pueden tratarse exclusivamente con antibióticos, en tanto que el estadio 3 de estas clasificaciones requiere procedimientos quirúrgicos como es el desbridamiento mismo del hueso dañado y del tejido dañado, así como el uso de antibióticos y posteriormente la reconstrucción ortopédica que habitualmente se hace en estos pacientes. Aquí les voy a mostrar el cuadro de la clasificación de Cierne y Mader, que es un cuadro de gradación fisiológica y anatómica de la osteomielitis crónica, en la que combinando ambas gradaciones se obtienen los estadios clínicos. Por ejemplo, en la gradación fisiológica tenemos los tipos A, B, dice de B, B1 y BS, en tanto que en la gradación anatómica también son cuatro estadios y cada uno tiene sus propias características. Por ejemplo, la tipo A fisiológica habla de buenas condiciones generales, la vascularización está respetada, la viabilidad de los tejidos es normal y pues generalmente responden bien a los tratamientos. La gradación anatómica habla de digamos, el compromiso de medular o del endostio que también se encuentra comprometido. En la B1 la patología es local que compromete el pronóstico, en tanto que en la tipo 2 de la gradación anatómica, que se considera como superficial, hay afectación de la superficie externa de la cortical. En la BS hablamos ya de patología sistémica, lo cual también compromete el pronóstico, y hablamos de la localizada con secuestros y o cavitación. En este caso es todo el espesor de la cortical del hueso, no compromete la estabilidad de este segmento afectado, sin embargo ya es una implicación muy seria de esto. Y en el C, fisiológico, el resultado del tratamiento generalmente es de peor pronóstico que en el cuadro original y la gradación anatómica habla de un compromiso difuso de todo esto. Esto se suma a otra conceptualización de clasificación que manejaron estos dos autores, como Lewis-Waldbögel, en donde la osteomielitis la clasifican según la duración de la enfermedad. Estamos hablando de la aguda frente a la crónica, que es la que comúnmente nosotros hemos escuchado y estudiado toda la vida, la osteomielitis aguda, la osteomielitis crónica con la participación digamos, de la vía hematógena como mecanismo de infección, eh, obviamente frente a la contigüidad y la presencia también de insuficiencia vascular. Y ya en su libro están, digamos, exponiendo toda esta clasificación en donde manejan las cuatro de tipo anatómico y las tres de la clase fisiológica con el B y el BS que hemos mencionado, la B y la BIS junto con los factores sistémicos o locales que afectan el sistema inmunitario. Así tenemos, por ejemplo, para la vis, los aspectos de desnutrición, insuficiencia renal, diabetes mellitus. Si se dan cuenta, son prácticamente enfermedades crónicas desgastantes, debilitantes, asociadas también a las edades extremas o a los compromisos inmunológicos. En tanto que en la parte local hablamos del linfedema crónico, los compromisos vasculares, estasis venosa, las zonas de cicatrización extensas, neuropatías o el mismo tabaquismo como factores que están involucrándose para comprometer estas clasificaciones de Cierne y Mader. Cuando hablamos de la osteomielitis hematógena aguda, estamos hablando de que en el curso del tiempo se dan en menos de 2 semanas y lo que predomina es la forma metafisiaria. Esta forma metafisiaria, desde luego que hablamos del cuerpo, ¿verdad? Del hueso, en este caso de los huesos largos. En el lactante, sabemos que la vascularización metafisiaria generalmente está en contacto con la vascularización epifisiaria y esto puede producir la extensión de una infección al otro lado de la fisis, como le llaman los ortopedistas. En el niño mayor esto ya no ocurre, ya la fisis actúa como una barrera, excepto en cadera, en las grandes articulaciones como cadera, codo, húmero proximal y en el tobillo, que son las grandes articulaciones.
Ya en el adulto desaparece la fisis, por lo que la infección también se puede propagar. Y aquí está muy bien demostrado lo que es la presencia de la fisis aquí como una barrera que en el niño muy pequeño no opone ningún obstáculo como para que la vascularización pueda permitir la entrada, incluso condicionar cuadros de osteoartritis de origen infeccioso o de artritis séptica asociada a la osteomielitis. En el niño mayor esto ya comienza a limitarse, pero en el adulto vuelve digamos, a retomar la posibilidad o el riesgo de que la infección que se puede iniciar en la metáfisis se propague a la parte distal del hueso, y de ahí la posibilidad incluso de una artritis séptica asociada por vecindad en estas zonas. Se dice que el 95% de ostitis hematógenas agudas son monomicrobianas, en tanto que el 50 a 90% de ellas son causadas por Staphylococcus aureus en prácticamente todos los grupos de estudio. Estas infecciones monomicrobianas facilitan mucho más la alternativa de tratamiento dirigida para el agente más frecuente de primera instancia, que es Staphylococcus aureus, y lo único que tendríamos que, digamos, definir es su aislamiento y sus patrones de susceptibilidad a los antibióticos. La clínica puede ser muy inespecífica, sobre todo en niños pequeños, en la parte neonatal o en los lactantes menores, en donde solamente la presencia de fiebre, datos de irritación, inquietud en los niños, llanto constante, pueden ser los factores que estén, digamos, hagan sospechar una infección que no se ha definido bien y en la que debemos involucrar como diagnóstico diferencial las infecciones de hueso. De manera general se habla de síntomas generales y de síntomas locales. Dentro de los síntomas generales hablamos de fiebre, un síndrome febril, que les decía en los niños pequeños o en los inmunocomprometidos se puede encontrar incluso ausente, ataque al estado general, astenia, dinamia, hiporexia, y en los lactantes la irritabilidad y rechazo al alimento son datos que en lo general se vuelven inespecíficos. Ya cuando hablamos de dolor intenso y persistente, con datos universales de inflamación, acuérdese que en la inflamación hablamos de calor, rubor, tumor, pérdida de la función, ¿verdad? Rubor y pérdida de la función, así como todos estos datos universales de inflamación pueden darse en la zona que está comprometida, ¿sí? Y desde luego que en este sentido, sobre todo los niños pequeños oponen resistencia a la movilización por la molestia que se causa cuando uno comienza a explorarlos. Entonces, el laboratorio generalmente se va a establecer mediante la combinación de diversos factores. En el laboratorio clínico, desde luego que vamos a encontrar leucocitosis con desviación a la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber la presencia de polimorfonucleares e incluso la presencia de inmaduros, como son bandas o como son metamielocitos o mielocitos. La proteína C reactiva está incrementada, la velocidad de sedimentación globular también está incrementada, está alargada la velocidad de sedimentación globular, en tanto que desde el punto de vista microbiológico, los hemocultivos previos a la inicio de los antibióticos se dice que son positivos en rangos de 50 a 80%. Y eso, pues, es una buena cifra, sin embargo, no es la totalidad, por lo que el cultivo del tejido óseo por punción, pues desde luego punción y aspiración, puede ser un factor, aunque en ocasiones cuando los ortopedistas deciden de inmediato una intervención quirúrgica, hacen legrado óseo o hacen la intervención que ellos consideren necesaria, también toman muestras del tejido dañado y eso se puede mandar tanto a microbiología como a patología. La imagenología simple, les decía de inicio, en las primeras 2 semanas prácticamente es normal. Y alrededor de los 10 a los 21 días ya se pueden ir apreciando zonas de neoformación perióstica, laminar y de osteólisis. Esto es lo que en ortopedia durante mucho tiempo llamaron como las zonas de involucro y de secuestro, radiológicamente hablando, y estos secuestros generalmente se aprecian a partir de la tercera semana. Estamos hablando de imágenes radiográficas simples.
Ya con mucho mayor utilidad la tomografía, que en casos crónicos es mucho más útil, los ultrasonogramas que actualmente se hacen con ultrasonogramas de última generación, vean ustedes, en 48 a 72 horas pueden evidenciar alteraciones en tejidos blandos con elevación del periósteo, esto lo pueden apreciar, colecciones subperiósticas y erosiones de la capa cortical entre las 2 y las 4 semanas. La resonancia magnética nuclear, considerada el de elección en dudas diagnósticas por su sensibilidad, por su especificidad y por la precocidad con que nos da datos incluso antes de las 24 horas, es muy útil, sobre todo en localizaciones que, digamos, mecánicamente hablado, son tremendamente importantes, como la pelvis y la columna. Y esas son las imágenes tan precisas que pueden evidenciarse con las imágenes de resonancia magnética nuclear, por ejemplo, en estas lesiones en la columna, que se pueden apreciar en diferentes segmentos, ya sea en la parte superior de la columna o en la parte inferior, dorso lumbar o cervical, ¿sí? O el inicio de las torácicas. Esto implica que la resonancia puede ser en los casos en donde hay el recurso, a lo mejor incluso el primer estudio de elección en imagen, cuando se cuenta con el recurso al fin de acelerar el diagnóstico y los tratamientos para evitar complicaciones o secuelas. El tratamiento inicialmente es empírico, hay que considerar la edad, los factores de riesgo y algunas otras condicionantes de los hospederos para poder establecer este tratamiento empírico. Ya una vez que se han tomado los cultivos previo al inicio del tratamiento, en espera de los resultados, cuando llegan los resultados, el tratamiento se redirige si hay un microorganismo que no estemos cubriendo o se mantiene y se fortalece en caso de que aislemos el microorganismo y tengamos algún patrón de resistencias a los antibacterianos. Entonces se dirige una vez teniendo los cultivos ya con su resultado definitivo. Generalmente se recomienda que el tratamiento sea intravenoso desde el inicio hasta la desaparición de la fiebre y hasta que comiencen a normalizarse los marcadores de inflamación. La proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación de globular, de los cuales es un buen marcador que se hacen infecciones de hueso es la velocidad de sedimentación globular, que a muchos parece que ya se les ha olvidado que puede ser un buen marcador incluso de seguimiento y de resolución para establecer el momento en que podemos cambiar a la vía oral este tratamiento. El tiempo promedio de tratamiento en las osteomielitis hematógenas agudas es en promedio de 6 semanas. Y esto está muy bien descrito y hay coincidencia en la mayor parte de las guías de práctica clínica. Vean ustedes, cuando hablamos del tratamiento en este tipo de osteomielitis en los diferentes rangos de edad o bien con diferentes, digamos, padecimientos de fondo como anemias, como aquellos que están sujetos a diferentes procedimientos también invasivos, hablamos, por ejemplo, de que si el microorganismo es Streptococcus, cualquiera de sus especies, el tratamiento de elecciones cefotaxima en algunos de ellos, aunque la oxacilina también puede dar una buena opción, Staphylococcus aureus, la oxacilina, cefalosporina de primera generación o glicopéptidos, según sea el caso de los factores de resistencia. En los adultos jóvenes, en los adolescentes, estamos hablando de cefalosporinas de primera generación más aminoglucósido, o bien lo que pasa en algunos pacientes, incluso adultos, las fluoroquinolonas más rifampicina pueden ser también una opción a considerar. En las implantes con derivaciones ventrículo-peritoneales, por ejemplo, en donde se involucran oportunistas como Pseudomonas aeruginosa, enterobacilos, hongos, las cefalosporinas pues, generalmente preferible a las de tercera generación más aminoglucósidos, vienen a ser una opción importante, o bien los antimicóticos en el caso de Cándida. Y ya otros condicionantes dependiendo de los tipos de microorganismos que son oportunistas, como salmonelas, como neumococo. Las cefalosporinas de tercera generación se pueden convertir en una excelente opción para estos casos. ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía cuando el paciente, o más bien la infección, no responde a los tratamientos antibióticos y en el lapso de 48 horas no se ve ninguna mejoría, es decir, se considera como refractario al tratamiento? O bien, cuando se visualizan la presencia de abscesos, ya sea intraóseos o extraóseos, o para hacer alguna biopsia,
las artritis sépticas que son concomitantes, por eso les decía que sí podemos hablar a veces en algunos pacientes de osteoartritis de origen infeccioso, por esa comunicación que se llega a dar, que también sería indicativa de cirugía, y de acuerdo a la evolución, pues se tendrá que hacer el desviradamiento agresivo del tejido óseo que ya está necrótico, a fin de que los esquemas de antibiótico funcionen adecuadamente y removiendo ese tejido necrótico se revitaliza el hueso y puede responder mucho mejor a los tratamientos. ¿Qué pasa en la osteomielitis crónica? Hablamos de un cuadro clínico que compromete al tejido y a la médula ósea por más de 6 semanas de duración. Entonces, estamos hablando como término de medio, digamos, de tratamiento para considerarlo crónica, 6 semanas de duración, es decir, mes y medio. La infección se puede dar por contaminación directa, ya sea a través de heridas penetrantes, invasivas, por punciones de cualquier tipo con punzocortantes, o bien fracturas abiertas por contigüidad, o bien la evolución desfavorable de una osteomielitis aguda, hematógena también. El microorganismo que más se relaciona es el Staphylococcus aureus y desde el punto de vista clínico estamos hablando de la alternancia de periodos largos que pueden ser asintomáticos con algunas exacerbaciones recurrentes que varían en tiempo y forma. Las exacerbaciones generalmente suelen cursar con reapertura o apertura de las heridas, el drenaje de material óseo necrótico y purulento que se da a veces a través de trayectos fistulosos desde el hueso hasta la piel, dolor y aumento de marcadores inflamatorios de fase aguda como la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular, ahora la calcitonina, que también es un buen marcador para infección bacteriana de moderada a severa. Y todo esto se refuerza desde el punto de vista diagnóstico con un buen historial clínico, como siempre lo hemos dicho, la exploración física. Y desde el punto de vista del laboratorio, el laboratorio clínico con la biometría hemática, química sanguínea, marcadores de fase aguda como la proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular, pruebas de funcionamiento hepático, procalcitonina, entre otros, y lo importante del laboratorio de microbiología con la toma de hemocultivos, además de los cultivos de biopsia que se pueden mandar tanto al laboratorio de microbiología como al laboratorio de patología. Igual que en la osteomielitis aguda hematógena, la imagenología, las radiografías simples, las imágenes ya contrastadas con tomografía, con resonancias magnéticas, y en algunos lugares todavía se cuenta con medicina nuclear para que a través de gamagramas óseos con galio y tecnecio, se puedan buscar las zonas de hipercaptación de los radionúclidos que nos pueden mostrar justamente las lesiones de hueso. Aquí pues les estoy mostrando las imágenes de resonancia magnética mediante reconstrucciones con las imágenes de la resonancia que muestran el daño que se produce en las imágenes de hiperintensidad en la metáfisis de huesos largos en este caso, o bien incluso las lesiones en sacabocados y la destrucción, la lisis del hueso y que amerita incluso la instalación de grandes clavos intramedulares que ayudan a estabilizar la fractura. Esto prácticamente pueden ser fracturas patológicas por la osteomielitis, mismas que solamente se podrán estabilizar con la implantación de estos clavos intramedulares en estos pacientes. El tratamiento también de inicio es empírico, combinado, una combinación sinérgica que puede durar 2 semanas intravenoso y después 4 a 6 semanas con vía oral. Sin embargo, y aquí vale la pena comentar, las osteomielitis crónicas, cuando son refractarias al tratamiento o de respuesta lenta, han llegado a meritar esquemas de tratamiento de 6 meses, de un año, de año y medio, según sean las características de cada uno de los pacientes, incluso con seguimiento domiciliario, porque no pueden estar año y medio metidos en el hospital. Se envían a casa con tratamiento y se está vigilando la respuesta al tratamiento en muchos de estos pacientes. Se debe buscar los antibióticos que tengan buena penetrancia con concentraciones bactericidas al hueso y desde luego que sean estables a las condiciones de microambiente de los focos de infección. Esto ya se lo hemos comentado desde que iniciamos la revisión de los antibióticos como temas centrales dentro de su programa. También es conveniente mencionar que los antibióticos deben tener los mínimos efectos colaterales con un espectro antimicrobiano adecuado, que deba haber, que exista la disponibilidad para tratamientos prolongados, incluso altas dosis del medicamento en las unidades de atención a la salud,
y el tratamiento concomitante de las patologías que están asociadas a este proceso infeccioso. Ya desde el punto de vista de los cuadros que existen del tratamiento antibiótico por los diferentes microorganismos, estos cuadros son de su libro de Mandel, no nos vamos a detener a revisarlos uno por uno. Se habla de estafilococos, se habla de estreptococos, enterococos, enterobacterias y oportunistas como Pseudomonas aeruginosa con los antibióticos de elección que pueden ir desde las penicilinas estables a las penicilinasas o bien glucopéptidos o bien ceftriaxona, o bien cefepima, según sea el caso, y aquí las alternativas en la tercera columna relacionadas con una respuesta inadecuada a las primeras opciones, las alternativas que habitualmente se manejan, incluidos las oxazolidinonas, los glicopéptidos y las quinolonas como parte de estas alternativas. Entonces, eso, por favor, léanlo con calma, revísenlo para que se vayan familiarizando con lo que son los antibióticos y las dosis que habitualmente se recomiendan a futuro. Los principios por los cuales se deciden las intervenciones quirúrgicas en las osteomielitis están basados en el adecuado drenaje de todo el tejido infectado. El desbridamiento debe ser amplio de todo ese tejido infectado. Se debe retirar incluso todo el material de osteosíntesis con tratamiento del espacio muerto y hacer colgajos en caso necesario. Y desde luego, una vez hecho todo el procedimiento relacionado con el hueso, establecer la posibilidad de un cierre completo de la herida con previa estabilidad de la fractura que se infectó. Estos son principios que los ortopedistas traumatólogos toman en cuenta para decidir el tipo de cirugía que se va a realizar. La otra parte es las infecciones en implantes ortopédicos. Esta es una primera parte que les expongo yo, ya que al final les acabo de añadir en esta presentación lo que recientemente expone su libro de Mandel en la edición 2025. Hablamos de infecciones osteoarticulares más frecuentes que se dan en países desarrollados, en donde Staphylococcus epidermidis es la bacteria que más comúnmente se encuentra, seguida de Staphylococcus aureus, es decir, estamos hablando nuevamente de Staphylococcasias, y otros pueden incluir estreptococos, enterococos, enterobacterias y algunos oportunistas como Pseudomonas aeruginosa. Si se dan cuenta, no varía mucho la etiología de estos implantes infectados. La clínica habla de dolor, de fiebre, de mala evolución de las heridas y en casos crónicos la aparición posiblemente de fístulas en este tipo de infecciones. Se puede visualizar de esta manera un proceso inflamatorio bastante importante con el riesgo de la apertura de estas heridas o bien el riesgo de fistulización de las mismas, en donde se está hablando de un rechazo al implante ortopédico. Los mismos datos de laboratorio son los que se solicitan, marcadores de fase aguda, biometría hemática, las pruebas de imagen con radiografías simples en donde se pueden apreciar los datos de osteólisis, las reacciones periósticas y el aflojamiento del implante. Ya el diagnóstico definitivo, pues desde el punto de vista etiológico, con los cultivos transoperatorios, en donde se requieren al menos 6 muestreos de todo esto para definir la positividad de estos procesos infecciosos. Si la infección está asociada con el material de osteosíntesis, en los casos agudos, además de que el antibiótico por 6 semanas, el desbridamiento también está indicado. En los casos crónicos, el desbridamiento masivo, aquí me disculpan esta C, la antibioticoterapia combinada y el retiro del implante son necesarios en muchas ocasiones para poder establecer la estabilización con fijaciones externas. Les digo, todo esto finalmente a veces el ortopedista o el traumatólogo toman decisiones incluso al interior del quirófano una vez que abren, visualizan, establecen las condiciones de los tejidos ahí en vivo, en tiempo real, y es cuando deciden pedir materiales de osteosíntesis, materiales que los ayuden a hacer esas estabilizaciones y desde luego combinar el tratamiento antibiótico con el desbridamiento de todo el tejido que está lesionado. En las artroplastías se habla de un tratamiento antibiótico intravenoso por 6 semanas. En las infecciones agudas se añade el desbridamiento y el recambio del material de polietileno que se encuentra utilizándose en algunos casos, en tanto que en las infecciones crónicas el recambio se hace en 2 tiempos, con la extracción de la prótesis y el desbridamiento agresivo
así como una antibioticoterapia efectiva y ya controlada la infección, la implantación de nuevas prótesis. Estos son eventos secuenciales que van de la mano de primero limpiar muy bien toda esa zona quirúrgica, liberar de infección toda el área, inicialmente en un primer tiempo extrayendo todo, cerrando, haciendo la desviación, terapia efectiva y ya controlada la infección, incluso un margen de tiempo sin antibiótico terapia y posteriormente decidir la implantación de nuevas prótesis. Todo eso debe ser programado en forma cuidadosa. ¿Qué pasa con las artritis infecciosas? Ya estaríamos hablando de otro tipo de infecciones también. Estamos hablando de infecciones osteoarticulares algunas ocasiones. Hablamos de infecciones de una o más articulaciones que pueden estar causadas por diversos agentes microbianos. Los más frecuentes, desde luego, son bacterias, pero también pueden intervenir virus, hongos y parásitos. Entonces, las categorías clínicas se han establecido como artritis bacteriana aguda, artritis viral, artritis infecciosa crónica o bien la bursitis séptica, que es la inflamación de la bursa, es decir, la bolsa, la cápsula sinovial para que sea más entendible. Los factores que predisponen a este tipo de artritis bacteriana, ven ustedes, se han considerado como factores mayores en los cuales se involucran padecimientos concomitantes como artritis reumatoide, la edad avanzada, enfermedades crónicas como la diabetes, la insuficiencia renal, cirugías previas a nivel articular con lesiones articulares penetrantes en algunas ocasiones, los consumidores de drogas intravenosas, cuadros infecciosos que hacen bacteremias frecuentemente como las endocarditis, además de los pacientes que están inmunocomprometidos por cualquiera de las causas que ustedes ya han ido conociendo. Factores menores también hablamos de enfermedades articulares, artritis como gota y pseudogota, las artrosis, la artropatía de Charcot, enfermedades sistémicas como las enfermedades de la colágena, procesos oncológicos, personas con otras enfermedades crónicas, alcohólicos, los compromisos de hipogama-globulinemia, infiltraciones intraarticulares que se utilizan mucho en traumatología, con la aplicación de esteroides intraarticulares o de algunas otras, digamos, medicamentos. Enfermedades cutáneas con o sin infecciones y los niveles socioeconómicos bajos. La suma de estos eventos o de estas características en un solo paciente obviamente que incrementa el riesgo. Las causas infecciosas, cuando hablamos de monoarticular o de oligoarticular, es decir, una o dos articulaciones, vean ustedes lo que incluye de bacterias: Borrelia burgdorferi, Troferima whipplei, Treponema pallidum, sífilis, nocardiosis, hongos de diferentes características, micobacterias tuberculosas y no tuberculosas, algunos parásitos, algunos elementos como las filarias. En estudios que reportan allí en su libro, se habla de microorganismos gram positivos como Staphylococcus aureus, como los coagulasas negativos, algunos estreptococos, algunas enterobacterias y algunos bacilos gram negativos no fermentadores, e incluso se habla de las etiologías polimicrobianas en algunos casos. Esto implica justamente el verificar que en los porcentajes de causalidad, Staphylococcus aureus es el más frecuente, hasta en un 46% de los casos en esta serie. Y en orden de frecuencia le siguen los estreptococos con el 22%, y de ahí hacia abajo ya con un solo dígito el resto de los microorganismos que aquí se mencionan. Las características clínicas y epidemiológicas asociadas a las causas determinadas bacterianas de artritis sépticas implican, por ejemplo, que en los casos de personas con artritis reumatoide, el agente etiológico que más se relaciona es Staphylococcus aureus. En los consumidores de drogas, Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. En los pacientes diabéticos o con procesos oncológicos, Staphylococcus aureus y Streptococcus agalacti como los más frecuentes. En los inmunocomprometidos, vean ustedes, además de Staphylococcus aureus puede haber estreptococos, bacilos gram negativos entéricos, listerias. En los neonatos o niños menores de 4 años, Bacillus gram negativos, que son enterobacterias, Klebsiella kingae. En adultos jóvenes, en mujeres que están menstruando o en lesiones cutáneas asociadas, Neisseria gonorrea puede ser una posibilidad.
y en las articulaciones fibrocartilaginosas, estafilococo aureus y pseudomonas. Se dan cuenta que el común denominador en la mayor parte de ellos son estafilococcus aureus, por eso la primera estrategia empírica es la cobertura de estafilococo aureus y secundariamente de algunas enterobacterias que se pueden involucrar. Otras características en este cuadro que es muy amplio y prácticamente se los rehice para no caer en siempre estar pasando el copia y pega de Mandel. Hablamos de mordedura de gato o perro, hablamos de mordedura humana, ven ustedes la mordedura de gatos o de perros, hablamos de Pasteurella multósida, de Capnocitofaga y de Anaerobios, que no son bacterias comunes, pero que pueden encontrarse en algunas mascotas que se manejan en casa o bien en la calle, en donde se puede uno estar expuesto a las mordeduras de animales que andan en la calle, sobre todo esos que se consideran como ferales, ¿verdad? En las calles. La mordedura humana también decían los abuelos, es muy inconosa. No, lo que pasa es que sí puede ser muy reactiva la mordedura humana, altamente contaminada. Sabemos que la biota de la boca también es muy compleja. Y ven ustedes eiquenelas, anaerobios y otros estreptococos, mordedura de rata, Streptobacillus moniliformes, mujeres en puerperio, Mycoplasma hominis, algunas brucelas en los que ingieren productos lácteos no pasteurizados o de zonas endémicas son relacionadas con zoonosis, la mayor parte de estos eventos, ¿sí? Los aspectos de migraciones, les decía de Burkholderia pseudomallei, Streptococcus, o enclavamientos de espinas vegetales en donde Pantoea aglomerans, nocardias pueden ser parte de estas características. Eh, Estas son imágenes de artritis, en este caso de rodilla, artritis bacteriana, que muestra un gran proceso inflamatorio, incluso con líquido de derrame en la articulación de la rodilla. Estamos hablando de artritis séptica de rodilla, o bien esta artritis séptica, en este caso de las falanges, las articulaciones interfalángicas proximales, en este caso es el tercer dedo o el dedo medio que se ve completamente inflamados, con los signos universales de inflamación. Aquí hablamos de que si la sentimos está caliente, dolorosa, tiene un cambio de coloración, se ponen hiperémicas, calor, dolor, rubor, el crecimiento que implica lo que se cataloga como tumor y desde luego funcionalmente pues están muy limitados las posibilidades de movimiento de estas articulaciones que también pueden afectar otras áreas, como se ven en estas artritis sépticas de la sínfisis del pubis, diagnosticada por TAC, ¿sí? O bien la articulación sacroiliaca que se ve plenamente destruida en imágenes de la resonancia magnética nuclear. El tratamiento empírico ya recomendado en artritis bacteriana sobre articulación nativa en el adulto involucra para gram positivos como elección vancomicina y como alternativos de aptomicina y linezolid, en cocos gram negativos cefalosporinas de tercera generación como elección o bien como alternativa a otra cefalosporina, o ya podríamos pensar aquí en una cefalosporina de cuarta generación. En bacilos gram negativos, vean ustedes, cefalosporinas de tercera o cuarta generación o bien una ureidopenicilina como la piperacilina tazobactam y los carbapenémicos como alternativos. Ante tinciones de Gram que están negativas, la combinación de vancomicina más una cefalosporina de tercera o cuarta generación y como alternativos la daptomicina o la oxazolidinona tipo linezolid más piperacilina tazobactam o bien una fluoroquinolona con un carbapenémico. Estas son según los protocolos que se manejen en cada unidad hospitalaria, en cada unidad de salud. Se ha hablado, y esa es la parte que les acabo de agregar, y les voy a mandar la presentación en editable también, para que eliminen la anterior que les mandé y ya incluyan esta, que ya trae esta parte de su edición 2025 hablando de las infecciones asociadas a implantes ortopédicos. La información que viene en este capítulo habla de las infecciones asociadas a a implantes ortopédicos eh, con estas características. Estas características son las que involucran la definición de estas infecciones articulares, ¿verdad? De periprotésicas, por eso es las iniciales, infecciones periprotésicas, ¿verdad? Articulares. Entonces estamos hablando de que deben tener características clínicas
como es el tracto sinusal con evidencia de comunicación en la articulación o visualización de prótesis, el análisis citoquímico o citológico del líquido sinovial, como se ha venido haciendo con todos los líquidos corporales que ya hemos comentado en meningitis, en pleuritis, también en las articulaciones se puede hacer, pero aquí hablan de más de 3.000 leucocitos por microlitro con más de 80% de neutrófilos. Los biomarcadores de líquido sinovial que incluyen una alfa-defensina positiva, que normalmente nosotros no lo hacemos en nuestras unidades de salud, sin embargo, en lugares donde tienen el recurso sí hacen la determinación de esta alfa-defensina, que se puede asociar justamente a la presencia de hematomas, artritis inflamatoria, incluida la gota como parte de los aspectos que hay que tomar en consideración para no validar propiamente esta alfa-defensina. Desde el punto de vista microbiológico, se habla de más de dos muestras positivas del líquido o del tejido intraoperatorio con el mismo microorganismo. Y si se ha administrado ya algún tipo de antibiótico, esto puede modificar y ya de ahí se pudiera decidir las técnicas moleculares con pruebas de PCR múltiplex para definir cuáles son los microorganismos que pudieran estar involucrados en estos casos. Se habla de que más de 50 unidades formadoras de colonias de cualquier organismo en el líquido, una vez sonicado en el laboratorio este líquido, se considera positivo. Histológicamente también la presencia de neutrófilos, se habla de más de 5 neutrófilos en campos de alta resolución, y aquí dice campo de alta potencia, son al microscopio campos de alta resolución, estamos hablando de 400x de aumento, o bien la presencia de microorganismos visibles, ¿sí? Lo que implicaría justamente el diagnóstico confirmado de infección articular periprotésica, como lo menciona actualmente su libro de Mandel. Estas infecciones articulares periprotésicas, vean ustedes, para su diagnóstico requieren la determinación de que la articulación protésica esté infectada, y esto depende de la recuperación de un microorganismo a partir del aspirado articular o el material obtenido quirúrgicamente de la articulación. Otro aspecto que se considera en el diagnóstico es la inflamación sinovial o tisular, así como la dehiscencia de la herida y el drenaje del tracto sinusal, que también son signos confirmatorios de esta infección articular periprotésica, así como la presencia de derrame articular y el aflojamiento temprano de la prótesis. Es como si se estuviera desprendiendo la prótesis, mismos hechos que pueden apuntar ya hacia el diagnóstico de infección articular periprotésica, algo parecido a lo que sucede en las endocarditis con las válvulas protésicas cuando también se están desprendiendo en los procesos de la endocarditis, se están separando. Desde el punto de vista microbiológico, se habla de que los microorganismos más frecuentes son Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativos y Streptococcus los más frecuentemente documentados. Sin embargo, en algunas localizaciones como la infección periprotésica del hombro, uno de los microorganismos más importantes que se ha documentado se llama Cutibacterium acnes. Ese es un microorganismo que habitualmente no lo vemos con tanta facilidad en nuestros hospitales. De hecho, en el hospital donde yo laboré por muchos años, nunca tuvimos un cultivo con este aislamiento, afortunadamente, y todo era en su mayor parte Staphylococcus aureus. Sabemos que todos los microorganismos que se involucran en los implantes articulares, en las prótesis, generalmente se relacionan con la formación de biofilm, es decir, una biopelícula que se establece en la superficie del implante, y esto implicaría la necesidad incluso de la remoción del implante o bien digamos, el raspado, la limpieza de ese implante en las mejores condiciones, un lavado quirúrgico y tratar de dejarlo limpio para que en otro tiempo se pudiera valorar la sustitución del mismo. El cómo es el daño es muy sencilla la forma en que lo describe Mandel. Se habla de que los dispositivos extraños están cubiertos por proteínas del huésped, ¿sí? Pues entre los ejemplos de proteínas está la fibronectina, y que esto se cubre después de la implantación, en este caso del material de implante. Esto favorece, esta fibronectina actúa como un receptor para los ligandos que expresan las bacterias, y esto favorece el fenómeno de adherencia ante el implante. Se habla de que una dosis mínima de infección es más de 10.000 veces menor en presencia
que en ausencia de implante. Esto es un factor importante respecto a las características actualmente de los implantes en cuanto a su calidad y el material del cual están elaborados. La función de los granulocitos alrededor del implante está afectada, es decir, está afectada en cuanto a su activación y desgranulación, y esto puede condicionar que a pesar de que haya una intensa respuesta inflamatoria por neutrófilos, la infección siga evolucionando en forma desfavorable. La infección periprotésica de la articulación exógena aguda también produce signos locales de inflamación, y estos signos locales llevan a la posibilidad de la dehiscencia. Este es el término que yo les preguntaba que si lo conocían. La dehiscencia pues es la separación de los bordes de una herida quirúrgica, en este caso, previa al proceso infeccioso, más la presencia de secreción que puede ser purulenta y la coloración, en este caso hiperémica, que se da en la zona de la articulación. La presentación o la forma hematógena aguda de la infección articular periprotésica se acompaña de dolor, un dolor que puede llegar a ser intenso, es de nueva aparición en cualquier momento después de la implantación. Inicialmente puede que no se visualicen en etapas tempranas los datos locales de infección, y el derrame articular de nueva aparición se puede presentar al paso de los días como un signo que ayuda a pensar en estos procesos infecciosos. En las formas crónicas de este tipo de infecciones articulares periprotésicas, el dolor ocurre ya que se está aflojando temprano la prótesis, el implante, sí que se había colocado. También se asocia a la inflamación local y el tracto sinusal y el derrame articular crónico en todos estos casos. Ya una vez establecido el diagnóstico por clínica, por imagen, se habla del tratamiento, y para esto se establece que la piedra angular de ese tratamiento y de la eficacia del mismo es el diagnosticar tempranamente todos aquellos, digamos, datos que sean sugestivos, tratar de confirmarlos lo más rápido posible para una mejor garantía también en cuanto a pronóstico. Aquí les dejo, y está en versión, le pueden dar clic y esta página los envía directamente a la página de la ITSA, en donde pueden buscar la información de toda esta parte que se está manejando aquí del tratamiento de estos procesos. La curación, desde luego, no se podría dar sin una adecuada cirugía y de antibióticos adecuados para todo esto. El- Normalmente se establecen algoritmos de tratamiento, y dentro de los algoritmos de tratamiento están este que les presento, en donde se establecen cuáles son las condiciones y cuáles son los procedimientos quirúrgicos que se establecen ante cada una de los escenarios. Si hablamos de una duración de síntomas menores de 3 semanas, o infección de las 4 semanas posteriores a la implantación más un implante estable, con ausencia de tracto sinusal, con susceptibilidad a antibióticos, con actividad contra microorganismos adheridos a la superficie. Si todo esto es positivo, entonces lo que procede es un desbridamiento con retención del implante. En este caso no se quita el implante. Sin embargo, si hay tejido blando intacto o ligeramente dañado, lo que se establece es un recambio en una etapa quirúrgica. Cuando el tejido blando, el tracto sinusal están dañados o hay la presencia de abscesos, entonces el recambio se hace en 2 etapas, con intervalos cortos hasta de 2 a 4 semanas. Si hay microorganismos resistentes o difíciles de tratar, el recambio también se hace en 2 etapas, pero con intervalos más largos, hasta de 8 semanas, para dar un mejor esquema terapéutico con antibióticos. Si en el escenario se dice que es inoperable, que el paciente está debilitado, está postrado en cama, entonces el tratamiento antimicrobiano supresor a largo plazo está indicado hasta que este paciente pueda tener una condición clínica que permita una cirugía. Y si no hay mejora funcional por recambio de los implantes en cualquiera de estos escenarios, entonces lo que se busca es la extracción de los implantes sin reemplazo y alargar el tiempo de tratamiento. Y esto también se visualiza en este cuadro que ya no se los traduje, también está en su Mandel, en donde se establecen justamente estas características que estamos mencionando aquí. De los recambios están justamente aquí: debridación con retención del implante, una etapa, un recambio en una etapa, un recambio en 2 etapas, en cortos intervalos, como ya lo dijimos, o el recambio en 2 etapas también con intervalos largos. Y aquí mencionan los procedimientos quirúrgicos con debridación o implante,
cambio de implante, remoción del implante y los tratamientos antibióticos que en la mayor parte son de 1 a 2 semanas de manera intravenosa y posteriormente valorar a pasar a una vía oral, ¿sí? Para completar los esquemas de tratamiento que pues ya dijimos que en algunos casos agudos son promedio de 4 a 6 semanas, pero que se pueden extender hasta meses o años según sean las características. En la última parte, que son los dos recambios con largos intervalos, 6 semanas de tratamiento intravenoso, después 2 semanas sin antibióticos y posteriormente la implantación ya de la prótesis final o definitiva una vez resuelto el problema infeccioso y cuando los cultivos son ya negativos prácticamente. Y si no se ha negativizado, entonces habrá que alargar los promedios de tiempo de los antibióticos el tiempo que sea necesario. Y aquí les dejo los cuadros, estos no se los voy a leer, sería muy largo de leerlos, pero les comento, las 4 columnas se refieren, la primera a la presencia de los diferentes microorganismos, los agentes antimicrobianos que se han recomendado para estos microorganismos, podría decirles, por ejemplo, de estafilococos, meticilino susceptible y meticilino resistente, en donde combinan la rifampicina con oxacilina en el primer caso, o la rifampicina con vancomicina o daptomicina en el segundo caso, en el de las resistencias. Se establecen las dosis que generalmente se manejan y posteriormente las rutas aquí de la vía intravenosa o la vía oral, según sea cada uno de los casos. Y aquí hay otras alternativas para enterococos. Para estos enterococos hablamos de ampicilina o amoxicilina susceptibles o bien resistentes en los cuales se manejan otras alternativas. Y el cuadro se completa con la cobertura para enterobacterias, para no fermentadores como Pseudomonas aeruginosa, para el Cutibacterium que mencionamos del hombro en algunos de estos pacientes vean ustedes, no es tan complicado, penicilina, clindamicina, amoxicilina. Y para gram negativos anaerobios, que pueden ir incluso en infecciones mixtas, vean ustedes, son los medicamentos que habitualmente manejamos. Están las dosis en la tercera columna y las vías de administración en la cuarta columna. Cuando hablamos de infecciones asociadas a la fijación interna, entonces estamos hablando que del diagnóstico de este tipo de procesos infecciosos asociada con los dispositivos ya implantados utilizados para estabilizar las fracturas óseas. Estamos hablando de clavos intramedulares o varillas intramedulares, tornillos, material de osteosíntesis. Generalmente se requiere el cultivo del dispositivo después de la extirpación quirúrgica, es decir, se quita la varilla o se quita el clavo intramedular y se manda a cultivar prácticamente toda la pieza en condiciones de esterilidad, digamos, en el proceso de extracción quirúrgica de esta pieza y en medios de transporte que sean estériles. Ya la infección relacionada con la fijación de fracturas se ha definido como la infección relacionada con fracturas y esta definición utiliza criterios sugestivos y confirmatorios basados tanto en la parte clínica como en la parte microbiológica y la parte histopatológica, como se hace en el resto de infecciones óseas o articulares u osteoarticulares. Microbiológicamente, les decía, es comparable a la infección articular periprotésica. Los patógenos más importantes siguen siendo los estafilococos y en fracturas abiertas, generalmente las infecciones se pueden condicionar por bacterias del ambiente. Si el ambiente es hospitalario, serían bacterias hospitalarias. Si está en su localidad, en su domicilio o fuera del hospital, pues con bacterias que son propias del ambiente extrahospitalario. La vía por la cual se pueden infectar todas estas áreas es la vía exógena, que juega un papel más importante en estos casos que la vía hematógena. Y la infección también se ha referido que puede ocurrir a través de un foco adyacente o continuo de infección. Estamos hablando de lo que es el material de osteosíntesis, el material que se ha colocado para el soporte de la general de las fracturas. Las manifestaciones clínicas, ven ustedes, las infecciones posoperatorias agudas tempranas causan alteraciones de la cicatrización de heridas, así como la secreción que puede ser purulenta y la presencia de eritema. En el caso de síntomas agudos, vean ustedes, después de un periodo posoperatorio sin incidentes, pueden ser dominantes los signos de infección sistémica en los cuales el dolor es el signo que más se caracteriza.
Otras características locales que están ausentes en un principio se hacen evidentes ya en el curso de los días o de las semanas en las que está transcurriendo la enfermedad. Y los síntomas agudos se dice que también pueden ser causados por la reactivación de una osteomielitis postraumática crónica que ha estado silenciosa durante incluso años. El dolor también se ha referido que puede ocurrir sin signos inflamatorios sistémicos prominentes, y los síntomas crónicos incluyen las sintomatologías del tracto sinusal, desde del seno, dolor y aflojamiento del implante como acompañantes de todas estas manifestaciones. El tratamiento está relacionado, sabemos que las fracturas óseas son menos susceptibles a la infección una vez que se han estabilizado. Si se estabilizan bien, la posibilidad de infección disminuye. En infecciones agudas se recomienda retener el implante con desbridamiento y terapia antimicrobiana hasta que se consolide la fractura. Les digo, esta es una decisión que en tiempo real en el transquirúrgico toma el ortopedista o traumatólogo. En infecciones crónicas sí recomiendan que se debe retirar el implante, y cuando las infecciones retardadas en estos implantes se suprimen con antimicrobianos, el material de osteosíntesis se deberá retirar después de la curación de la fractura ósea. Estas son, les digo, decisiones que se van tomando, que implican las estrategias que manejan concomitantemente el servicio de traumatología y ortopedia, conjuntamente en este caso en la población de adultos con el médico internista, o en la población de niños con los pediatras o los infectólogos que participan en el tratamiento médico, en tanto que la parte quirúrgica la hace justamente el especialista en este tipo de cirugías. Con esto completamos lo que se refiere a estas infecciones óseas y articulares que forma parte de su programa, y la discusión, como siempre, la haremos en el aula. Tengan excelente día. Nos vemos en el aula. Hasta luego.